Era una tarde fría y gris en la ciudad. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas bailaran por las calles y que las personas apuraran el paso para refugiarse en sus casas. Laura caminaba sola, abrigada con su chaqueta pero sintiendo como el frío se colaba por todos los rincones. Sus manos estaban entumecidas, y su mirada estaba fija en el suelo, como si quisiera evitar pensar en cualquier cosa. Había tenido un día difícil y no esperaba que nada bueno sucediera. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acelerar el paso, una figura se acercó por detrás. Era un hombre mayor, de rostro amable pero un poco cansado. Vestía un abrigo grueso y un gorro que le cubría casi todo el cabello canoso. Sin decir una palabra, se detuvo frente a Laura y sacó de su bolso una bufanda tejida a mano. La bufanda era de un color cálido, una mezcla de rojo y naranja que parecía brillar a pesar del cielo nublado. El hombre extendió la bufanda hacia ella con una sonrisa tranquila y unos ojos que transmitían una extraña seguridad. Laura se quedó paralizada, sin saber qué decir o hacer. En su vida, nunca había aceptado regalos de extraños. Pero la bufanda parecía diferente, como si estuviera destinada para ella. El frío la hacía temblar y la idea de tener algo que la protegiera del viento le pareció irresistible. Con un movimiento tímido, tomó la bufanda y comenzó a envolverla lentamente alrededor de su cuello. Al instante sintió como el calor de la tela se extendía por su piel. No era solo la protección contra el frío, era como si aquel gesto simple estuviera llenando un vacío que ni ella misma había reconocido. Miró al hombre, que ahora la observaba en silencio, sin prisa. Sus ojos parecían decir más que las palabras que no había pronunciado. «Es para que no pases frío esta noche», dijo finalmente el hombre, con una voz suave y pausada. Laura asintió, pero no pudo evitar preguntarse quién era y por qué hacía algo tan amable sin esperar nada a cambio. Él sonrió ligeramente, y sin esperar respuesta, comenzó a alejarse entre la gente que caminaba apresurada por la acera. Laura se quedó ahí, envuelta en la bufanda, sintiendo que el mundo a su alrededor había cambiado de repente. Por un momento, todo el ruido de la ciudad desapareció y solo quedó esa sensación cálida y extraña que no sabía cómo explicar. Mientras observaba la calle, una mezcla de emociones la invadió. Gratitud, sí, pero también una sombra de duda. ¿Era seguro aceptar algo de un desconocido? ¿Y si había un motivo oculto? Aunque la lógica le decía que debía ser cautelosa, su corazón le decía otra cosa. Al volver a caminar, Laura sintió que la bufanda ya no era solo un accesorio. Era un recuerdo tangible de un encuentro inesperado que había roto la monotonía de su día. Cada paso que daba con aquella tela alrededor del cuello la hacía sentir un poco más fuerte, un poco menos sola. Pensó en su vida, en las veces que había cerrado puertas a lo desconocido por miedo o desconfianza. ¿Podría ser que aquel hombre le estuviera ofreciendo algo más que una simple bufanda? Una oportunidad, quizás, para creer nuevamente en la bondad del mundo. La tarde empezó a oscurecer, y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse tímidamente. Laura apuró el paso hacia su apartamento, sin saber que en pocas horas, aquella bufanda y aquel hombre volverían a tocar su vida de una manera que jamás podría imaginar. Laura llegó a su apartamento con la bufanda aún envuelta alrededor de su cuello. Se quitó el abrigo con cuidado, como si quisiera prolongar un poco más aquella sensación de calor que la bufanda le ofrecía. Se sentó frente a la ventana y observó cómo la ciudad comenzaba a cubrirse con sombras largas y frías. La luz amarilla de las farolas se reflejaba en los charcos que quedaban de una lluvia reciente, y el murmullo lejano del tráfico creaba una atmósfera casi tranquila, aunque sus pensamientos seguían siendo turbulentos. La bufanda estaba sobre la mesa, doblada con esmero. Laura la tocó con delicadeza, casi como si tuviera miedo de romper algo invisible que esa prenda guardaba.
La tela suave le recordaba el contacto del hombre, sus manos firmes que habían entregado ese regalo sin esperar nada a cambio. Se preguntaba quién sería ese hombre, si estaba casado, si tenía familia, o si simplemente era alguien que llevaba consigo un gesto de bondad en medio de un mundo frío. La idea no la dejaba en paz. ¿Por qué había decidido acercarse justo a ella? ¿Había algo en su mirada que lo había motivado? Cada vez que cerraba los ojos, podía ver sus ojos tranquilos y una pequeña sonrisa, la misma que parecía esconder una historia detrás. Laura sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo. En su vida, no había muchos momentos así, de encuentros espontáneos y desconocidos. La mayoría de sus días eran rutinarios, predecibles, y eso le daba una seguridad que ahora empezaba a sentirse como una prisión. Decidió que esa noche escribiría en su diario, una costumbre que había retomado hace poco para ordenar sus pensamientos. Tomó la libreta y escribió con letra pausada sobre el encuentro, sobre la bufanda y sobre el extraño hombre. Pero más que eso, comenzó a escribir sobre ella misma, sobre lo que sentía, y sobre la extraña esperanza que ese momento había despertado. La tinta parecía fluir con una sinceridad que no se atrevía a expresar en voz alta. De repente, el timbre de la puerta la sacó de su ensimismamiento. Su corazón se aceleró sin razón aparente. No esperaba visitas a esa hora y la idea de que alguien pudiera estar allí la llenó de incertidumbre. Caminó despacio hacia la puerta, mirando por la mirilla con precaución. Para su sorpresa, no vio a ningún vecino ni a un repartidor, sino que reconoció al hombre de la bufanda. Él estaba allí, de pie con una expresión seria, casi vulnerable, y en sus manos sostenía una pequeña caja. Laura no sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Abrió la puerta con cautela y el hombre entró sin esperar invitación, como si ese fuera el momento que ambos habían estado esperando sin saberlo. El silencio llenó la habitación durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, el hombre tomó un respiro profundo y comenzó a hablar con voz firme pero cálida. Le explicó que desde que vio a Laura en la calle, algo dentro de él despertó, un deseo de protegerla y conocerla más allá de la casualidad. La bufanda no había sido solo un acto de bondad. Era un símbolo, un puente entre dos vidas que hasta ese momento parecían desconocidas. Laura lo escuchaba en silencio, sus ojos grandes y atentos, mientras sentía como la duda y la emoción se entrelazaban en su pecho. No podía negar que la situación era inesperada, incluso desconcertante, pero también sentía que detrás de ese hombre había una sinceridad que no podía ignorar. Entonces, con un gesto lento y respetuoso, el hombre abrió la caja que traía consigo. Dentro, descansaba un anillo sencillo, de diseño clásico pero con un brillo especial que capturaba la luz de la lámpara. Laura sintió que el tiempo se detenía. No sabía si aquello era una locura o un acto de valentía. El hombre le preguntó si estaría dispuesta a darle la oportunidad de conocerse, sin prisa ni presión, solo para descubrir si entre ellos podía surgir algo verdadero. Laura miró el anillo, luego a él, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le ofrecía una nueva posibilidad. No sabía qué responder, ni qué camino tomar, pero comprendió que ese momento, tan inesperado y sincero, merecía una respuesta. Decidió que no tenía que tener todas las respuestas esa noche. Que a veces, lo más valioso es abrir la puerta, no solo literalmente, sino también a las oportunidades que llegan cuando menos lo esperas. Cerró la caja con cuidado y dijo: «Hablemos. Quiero entender qué nos ha traído hasta aquí». El hombre sonrió con alivio y agradecimiento. La noche avanzó con una conversación pausada, llena de preguntas y silencios cómodos, donde ambos empezaron a descubrir no solo al otro, sino también a sí mismos. En medio del frío de aquella ciudad, la calidez de una bufanda se había convertido en la chispa que encendió una historia que apenas comenzaba. Durante la conversación,
Laura y el hombre se sentaron en el pequeño sofá del salón, con la bufanda aún alrededor del cuello de Laura, como un símbolo silencioso de ese primer encuentro. Él se presentó como Ernesto, un hombre viudo que había vivido en la ciudad durante años, siempre acostumbrado a la rutina y a la soledad. Pero esa tarde, al verla en la calle, sintió una necesidad profunda de acercarse, de ofrecer algo más que palabras vacías. Ernesto habló con calma, contando cómo su vida había cambiado tras la pérdida de su esposa. Explicó que, después de años de sentirse atrapado en una monotonía gris, ese simple acto de regalar la bufanda había sido una manera de romper con esa rutina, de volver a sentir que podía conectar con alguien. Laura lo escuchaba con atención, notando en su voz la sinceridad y la nostalgia que se escondían detrás de cada palabra. La conversación fue lenta, respetuosa. No hubo prisas, ni expectativas exageradas, solo dos personas que, por azar o destino, habían cruzado sus caminos en un momento donde ambos necesitaban algo diferente. Laura comenzó a hablar sobre su propia vida, los desafíos que había enfrentado, los momentos de soledad y las pequeñas alegrías que aún la mantenían en pie. Descubrió que, a pesar de las diferencias, había puntos en común que los unían, como la búsqueda de compañía y de esperanza. En un momento, Ernesto mencionó que la bufanda había sido tejida por él mismo, durante largas noches de invierno, como un ejercicio para mantener su mente ocupada y su corazón abierto. Laura se sorprendió. No esperaba que aquel simple regalo tuviera tanta dedicación detrás. Eso hizo que la bufanda cobrara un significado aún más profundo, como un puente tejido con paciencia y ganas de volver a confiar. El reloj avanzaba lentamente y la luz de la lámpara iluminaba sus rostros, creando una atmósfera íntima y acogedora. Laura empezó a sentirse más cómoda, como si cada palabra y cada silencio tejieran una conexión que antes parecía imposible. Se dio cuenta de que, a pesar de sus temores iniciales, estaba disfrutando ese momento, ese encuentro que parecía sacado de una historia que siempre había querido vivir pero nunca creyó posible. Ernesto, por su parte, confesó que no esperaba que aquella bufanda se convirtiera en el inicio de algo, pero que sentía que la vida a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. Que, aunque el pasado puede ser una carga, el presente siempre tiene espacio para nuevas oportunidades y que esa noche, él quería caminar junto a Laura, sin presiones, solo con la intención de conocerse mejor. Laura sintió una mezcla de emociones que la abrumaron suavemente. No era miedo, ni inseguridad, sino una especie de esperanza prudente que le permitía imaginar un futuro diferente, uno donde no estuviera sola. Se preguntó qué habría pasado si ella no hubiera aceptado la bufanda o si hubiera ignorado al hombre aquella tarde. Quizás nunca sabría cómo habría sido esta historia. Antes de despedirse, Ernesto sacó la pequeña caja con el anillo una vez más. No como una presión, sino como un símbolo de su intención sincera. Laura lo miró y por primera vez pudo ver en sus ojos un reflejo de lo que ella sentía. La posibilidad de algo nuevo, de un camino compartido. Ella tomó el anillo en sus manos, observándolo con calma y respeto. No era una promesa de compromiso inmediato, sino una invitación a empezar, a descubrir si el destino los había unido para algo más que un simple encuentro fortuito. Laura sonrió, y con esa sonrisa aceptó la oportunidad, la incertidumbre y la esperanza que venían con ella. Esa noche, cuando Ernesto se fue, Laura se quedó sentada en su sillón, mirando la bufanda y el anillo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva. El frío afuera seguía ahí, pero en su corazón había una nueva calidez, una chispa que iluminaba el camino por delante. Sabía que nada sería fácil ni rápido, que la vida seguía con sus desafíos, pero también comprendió que a veces, en los momentos más inesperados, llega una oportunidad para cambiar todo. Y ella estaba dispuesta a descubrir qué historia podía nacer de esa bufanda, ese anillo y ese hombre que,
en medio del frío de la ciudad, le había regalado una esperanza. Laura despertó la mañana siguiente con una mezcla de emociones que no esperaba sentir. La bufanda estaba cuidadosamente doblada sobre la mesa, y el anillo, en su pequeña caja, descansaba al lado. Mientras el sol se colaba tímidamente por la ventana, ella pensaba en la visita inesperada de Ernesto y en las palabras que habían compartido la noche anterior. La sensación de incertidumbre se mezclaba con una extraña esperanza, como si algo nuevo estuviera comenzando a tomar forma. Durante el desayuno, Laura revisó una y otra vez el anillo. No era ostentoso ni llamativo, pero tenía un brillo sutil que parecía guardar una promesa. Se preguntaba si estaba lista para aceptar esa promesa, para abrir la puerta a alguien después de tanto tiempo de soledad. Su mente recorría recuerdos de relaciones pasadas, de momentos felices y también de decepciones. Sin embargo, había algo en Ernesto que la hacía sentir diferente, una calma que no había experimentado en años. Mientras se preparaba para salir, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era Ernesto, preguntando si podía visitarla más tarde para tomar un café y seguir conversando. Laura sintió un cosquilleo en el estómago. La invitación no tenía presión, solo una simple intención de conocerse mejor. Respondió afirmativamente, con una mezcla de nervios y curiosidad. Cuando Ernesto llegó, traía consigo 2 tazas de café y una sonrisa amable. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina y comenzaron a hablar sobre temas cotidianos, sobre la ciudad, sobre recuerdos de juventud. La conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles ese momento. Laura se sorprendió al darse cuenta de cuánto había extrañado tener a alguien con quien compartir detalles simples de la vida. Ernesto compartió historias de su trabajo, de sus viajes cuando era más joven, y de cómo la vida lo había enseñado a valorar las cosas pequeñas. Laura escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra acercaba sus mundos. Ella también habló de sus pasiones, de sus sueños olvidados y de las pequeñas metas que aún tenía para el futuro. En ese intercambio, ambos encontraron un terreno común, una base sobre la cual construir algo sincero. La tarde avanzó y la luz dorada del atardecer entró por la ventana. Ernesto sacó la bufanda que le había regalado y la sostuvo con cuidado. Quería que supieras que esta bufanda lleva conmigo mucho más que lana y colores. Lleva esperanza, y el deseo de que puedas sentirte protegida no solo del frío, sino de cualquier cosa que te preocupe, dijo con voz suave. Laura lo miró a los ojos y sintió que esa esperanza no solo era de Ernesto, sino también suya. La bufanda, el anillo, las palabras, todo parecía un mensaje para ella misma, para abrirse a nuevas posibilidades. Sin embargo, la duda seguía presente. ¿Estaba lista para dar un paso así después de tanto tiempo? ¿Podría confiar en un hombre que acababa de conocer? Pero esas preguntas no la paralizaban, solo la hacían pensar en lo que realmente quería. Antes de que Ernesto se despidiera, Laura lo invitó a quedarse un poco más. Querían prolongar ese instante, disfrutar de la compañía sin prisas. Hablaron sobre libros, música, y hasta sobre la importancia de los pequeños gestos en la vida. Laura sintió que aquella tarde era diferente, que algo importante estaba sucediendo, aunque aún no sabía qué. Cuando la puerta se cerró detrás de Ernesto, Laura se quedó en silencio, pensando en todo lo que había pasado en tan pocas horas. La bufanda estaba sobre su silla, y el anillo seguía en la mesa. No sabía qué le depararía el futuro, pero algo dentro de ella había cambiado. Había decidido, por primera vez en mucho tiempo, darle una oportunidad a la vida, a lo inesperado. La noche llegó con sus sombras, pero Laura ya no sentía frío. Había descubierto que a veces, los encuentros más inesperados pueden traer la luz que necesitamos. Y aunque el camino fuera incierto, estaba dispuesta a recorrerlo,
paso a paso, con la bufanda alrededor del cuello y la esperanza en el corazón. Laura despertó con un sentimiento nuevo, una mezcla de esperanza y nervios que no había experimentado en años. El recuerdo de la visita de Ernesto y aquella conversación profunda seguían resonando en su mente. Decidió que era momento de salir de la rutina que la había envuelto durante tanto tiempo y permitió que esa chispa de curiosidad iluminara su día. Salió a caminar por la ciudad, la bufanda aún alrededor del cuello, sintiendo como el frío era menos intenso gracias a aquella prenda que ahora representaba mucho más que calor. Mientras caminaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a Ernesto. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué secretos guardaba? ¿Y qué historia había detrás de esa serenidad que mostraba? Esa misma tarde recibió una llamada inesperada. Era Ernesto, invitándola a dar un paseo por el parque cercano. Laura aceptó sin dudarlo, sintiendo que esa invitación era una oportunidad para seguir conociendo a aquel hombre que, en pocas horas, había cambiado su percepción del mundo. En el parque, el aire fresco mezclado con el aroma de las flores y el sonido suave de las hojas movidas por el viento crearon un escenario perfecto para que la conversación fluyera. Caminaron despacio, hablando de sus vidas, de sus sueños incumplidos y de las pequeñas alegrías que aún los mantenían firmes. Laura descubrió que Ernesto tenía un gran amor por la naturaleza y que encontrar paz en esos momentos era esencial para él. Mientras caminaban, Ernesto tomó la mano de Laura con suavidad. No era un gesto apresurado ni forzado, sino una muestra simple y sincera de cariño. Laura sintió que su corazón latía más fuerte, pero no por miedo, sino por la emoción de sentir esa conexión auténtica. En un banco cercano, se sentaron y Ernesto sacó nuevamente la caja con el anillo. Le explicó que ese anillo no era solo un símbolo de compromiso, sino un recordatorio de que la vida siempre puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Que el verdadero valor estaba en la confianza y en la paciencia para dejar que una relación crezca con respeto y cuidado. Laura miró el anillo y luego a Ernesto. En ese instante comprendió que lo que sentía iba más allá de una simple atracción. Era una oportunidad para sanar, para volver a abrir su corazón sin miedo. Sabía que no todo sería fácil, que habría desafíos y momentos inciertos, pero estaba dispuesta a enfrentarlos con la fuerza que había encontrado en aquel hombre y en ella misma. Volvieron a caminar por el parque mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles. La luz dorada bañaba sus rostros y parecía sellar ese momento único. Hablaron sobre el futuro, no con planes rígidos, sino con sueños compartidos, con la ilusión de descubrir juntos que podía traerles la vida. Antes de despedirse, Ernesto la abrazó con ternura y le prometió que siempre estaría ahí para ella, sin importar lo que viniera. Laura sintió que ese abrazo era más que físico. Era una promesa de apoyo, de compañía sincera y de un camino que empezaba a andar. Esa noche, al volver a su apartamento, Laura se sentó frente a la ventana y miró la ciudad iluminada. La bufanda seguía en su cuello, y el anillo en la mesa le recordaba que, a veces, el destino nos regala segundos chances para ser felices. Sabía que su vida estaba cambiando, y aunque no tenía todas las respuestas, decidió confiar en ese proceso. Con una sonrisa suave, cerró los ojos y se permitió soñar con un mañana lleno de posibilidades. Porque, después de todo, la vida puede sorprendernos con gestos simples que esconden historias profundas y que, en el momento justo, pueden transformar todo. Laura despertó con la luz suave del amanecer colándose por la ventana. La bufanda que Ernesto le había regalado seguía allí, sobre el respaldo de la silla, y el anillo descansaba en la mesita de noche, como dos pequeños recordatorios de que algo en su vida comenzaba a cambiar. Se levantó con una mezcla de tranquilidad y nerviosismo, sintiendo que ese día sería diferente. Mientras se preparaba para salir, repasaba en su mente cada palabra de Ernesto, cada gesto, cada mirada.
Todo parecía tan real y sincero, que por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo al futuro, sino curiosidad por lo que podría traer. La idea de abrir su corazón de nuevo le parecía menos aterradora y más necesaria. Decidió llamarlo para agradecerle la tarde anterior y para confirmar una cita que habían planeado para ese fin de semana. Una visita a un pequeño café que Ernesto había descubierto, un lugar con encanto donde solía ir a leer y a pensar. Mientras esperaba su respuesta, se dio cuenta de que su vida cotidiana comenzaba a llenarse de pequeños detalles que la hacían sonreír. Cuando Ernesto respondió, su voz cálida y amable la reconfortó aún más. Confirmaron la cita y quedaron en verse el sábado por la tarde. Esa simple llamada fue suficiente para llenar a Laura de ilusión y anticipación. El día transcurrió entre pensamientos y tareas cotidianas, pero la emoción de la próxima reunión le daba un brillo especial a cada instante. Por la tarde, decidió dar un paseo por el mercado local, y mientras caminaba, notó que la gente parecía más viva, que los colores eran más intensos y que incluso el aire se sentía más fresco. Era como si su mundo interior se reflejara en el exterior. Mientras observaba un puesto de flores, recordó cómo Ernesto había hablado de la belleza de las pequeñas cosas y de la importancia de apreciarlas. Compró un ramo sencillo de margaritas y pensó en llevárselas durante la cita, un gesto pequeño pero lleno de significado. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa suave. Laura se preparó con cuidado, eligiendo una ropa cómoda pero elegante, y, por supuesto, la bufanda que ahora se había convertido en su amuleto de buena suerte. Antes de salir, tomó el anillo y lo observó detenidamente, sintiendo que representaba no solo una promesa de amor, sino también de confianza y paciencia. Cuando llegaron al café, Ernesto la esperaba en la entrada con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. El lugar era acogedor, con mesas de madera y plantas colgantes que creaban un ambiente tranquilo. Se sentaron junto a una ventana y pidieron café y pasteles mientras comenzaban a conversar con naturalidad. La charla fluyó con una mezcla de risas y silencios cómodos. Hablaron de sus familias, de sus pasatiempos y de aquellos sueños que, por miedo o por circunstancias, habían dejado de lado. Laura descubrió que Ernesto tenía un alma soñadora, alguien que había aprendido a valorar cada momento y que buscaba vivir con autenticidad. En un momento, Ernesto tomó la mano de Laura sobre la mesa y dijo con suavidad: «Quiero que sepas que para mí este es un comienzo, no una prisa. Quiero conocerte, entenderte, y construir algo basado en respeto y cariño». Laura sintió que esas palabras llegaban directo a su corazón, llenándola de paz y esperanza. La tarde se convirtió en noche, y mientras salían del café, decidieron caminar juntos por las calles iluminadas. La ciudad parecía distinta, más cálida, como si compartiera su alegría. En ese paseo, Laura sintió que las barreras que había levantado durante años empezaban a desvanecerse. Antes de despedirse, Ernesto la abrazó con ternura y le susurró al oído: «Estoy aquí para ti, siempre que quieras». Laura supo que esa frase no era solo una promesa vacía, sino el reflejo de un compromiso sincero. Al llegar a casa, Laura se quitó la bufanda y la colocó sobre la silla, mirando el anillo en la mesa. Sabía que el camino no sería fácil ni rápido, pero estaba lista para recorrerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida le ofrecía una segunda oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla. Laura no podía dejar de pensar en Ernesto. Cada día que pasaba, su presencia se sentía más cercana, aunque apenas se conocieran. La bufanda, el anillo y cada conversación habían tejido entre ellos un vínculo delicado, pero lleno de significado. Ella sabía que algo especial estaban haciendo, aunque también sentía el peso de la incertidumbre que acompaña a cualquier nuevo comienzo. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, recibió una llamada inesperada de Ernesto. Quería invitarla a cenar en su casa,
un gesto que la llenó de ilusión, y al mismo tiempo, un poco de nerviosismo. Era un paso más allá, una invitación a compartir no solo palabras, sino espacios y momentos íntimos. Laura aceptó sin dudar, sintiendo que ese día marcaría un antes y un después. Al llegar a la casa de Ernesto, fue recibida con una sonrisa cálida y un ambiente acogedor. La decoración sencilla, con detalles personales que mostraban su historia y sus gustos, hacía que Laura se sintiera cómoda y bienvenida. La cena fue casera, preparada con cariño, y cada plato parecía contar una historia de cuidado y dedicación. Durante la velada, hablaron sobre sus vidas con una sinceridad que sorprendió a ambos. Ernesto confesó sus miedos, sus heridas del pasado y su deseo profundo de encontrar compañía verdadera. Laura compartió sus propias vulnerabilidades, la soledad que había sentido y el miedo a abrir su corazón nuevamente. En esa honestidad, encontraron un refugio, un espacio seguro donde podían ser ellos mismos sin máscaras. Después de la cena, se sentaron en el pequeño balcón, donde la ciudad se desplegaba ante ellos con sus luces parpadeantes y el ruido lejano de la vida urbana. Ernesto tomó la mano de Laura y, con voz temblorosa, dijo: «Quiero que sepas que no busco apresurar nada, pero tampoco quiero esconder lo que siento. Me gustas, Laura, y deseo que podamos construir algo juntos, con paciencia y respeto». Laura sintió que su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. Sabía que no podía controlar todo, pero estaba dispuesta a dejar que la historia siguiera su curso natural. En ese momento, el anillo que Ernesto le había regalado cobró un significado más profundo. No solo era un símbolo de esperanza, sino también de un compromiso sincero y paciente. Los días siguientes continuaron con encuentros que se hicieron cada vez más frecuentes. Paseaban por parques, compartían libros y música, y descubrieron que, a pesar de sus diferencias, tenían una conexión auténtica que crecía con cada gesto y palabra. Laura sentía que la bufanda, que al principio solo protegía su cuerpo del frío, ahora envolvía también su alma, dándole calor y seguridad. Sin embargo, no todo era fácil. Laura luchaba con sus propias inseguridades y con el miedo a volver a sufrir. A veces, se preguntaba si realmente estaba lista para amar de nuevo. Pero Ernesto siempre estaba ahí, con paciencia y comprensión, recordándole que el amor verdadero se construye día a día, sin prisas y sin condiciones. Una tarde, mientras estaban sentados en un café, Laura miró a Ernesto y le dijo: «Nunca imaginé que un simple gesto, como regalarme una bufanda, podría cambiar tanto mi vida». Ernesto sonrió y respondió: «A veces, los pequeños detalles son los que esconden las historias más grandes». Con el paso del tiempo, Laura comenzó a sentir que había encontrado en Ernesto no solo un compañero, sino un amigo y un confidente. Su vida, que antes parecía estar llena de sombras, ahora se iluminaba con la posibilidad de un amor maduro, sincero y lleno de respeto. Y aunque aún no sabían qué les depararía el futuro, ambos estaban dispuestos a recorrer ese camino juntos, con la bufanda como testigo silencioso de un encuentro inesperado que les había regalado una nueva oportunidad para ser felices. Pasaron semanas desde aquella primera noche en que Ernesto apareció en la puerta de Laura con el anillo. Cada día juntos parecía confirmar que la vida, a pesar de los golpes y las decepciones, siempre puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Laura sentía que algo muy especial estaba naciendo entre ellos, algo construido sobre la paciencia, el respeto y el cariño genuino. Una mañana soleada, Ernesto llamó a Laura para invitarla a dar un paseo por un lugar que él consideraba muy especial. Un viejo mirador en las afueras de la ciudad, desde donde se podía ver el horizonte pintado de colores al atardecer. Laura aceptó con una mezcla de emoción y calma. Sabía que ese momento sería importante. Llegaron al mirador cuando el sol comenzaba a despedirse, bañando el cielo en tonos naranjas,
rosas y morados. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de una tranquila complicidad. Ernesto tomó la mano de Laura, que llevaba la bufanda que ella ya había convertido en un símbolo de protección y amor. La miró a los ojos con una sinceridad que hizo latir con fuerza el corazón de Laura. Laura, comenzó con voz firme pero suave, no sé qué nos depara el futuro, pero sé que quiero que estemos juntos en este camino. No solo como compañeros, sino como cómplices de la vida, con sus momentos buenos y difíciles. ¿Quieres darme esa oportunidad? Laura sintió que todas sus dudas y miedos desaparecían ante esa pregunta tan sencilla y profunda a la vez. La respuesta brotó de su corazón sin pensarlo dos veces. Sí, Ernesto. Quiero caminar contigo, sin prisas, pero con todo el corazón. Entonces, Ernesto abrió la pequeña caja que había guardado todo ese tiempo. Dentro brillaba el anillo que le había dado la primera noche, un anillo que ahora se convertía en símbolo de un compromiso real y sincero. Con un brillo en los ojos y una sonrisa llena de ternura, colocó el anillo en el dedo de Laura. Ella sintió que ese instante era más que un simple compromiso, era la confirmación de que el amor puede llegar en cualquier etapa de la vida, incluso cuando menos lo esperamos. Que no importa la edad, sino la voluntad de abrir el corazón y confiar. El mirador, el anillo, la bufanda y el atardecer se convirtieron en testigos silenciosos de un nuevo comienzo. Laura y Ernesto supieron que no todo sería perfecto, pero que juntos podían enfrentar lo que viniera, apoyándose en el respeto y la ternura que habían construido. Regresaron a la ciudad con una alegría tranquila, con la certeza de que esa historia que comenzó con un simple gesto había llegado para quedarse. Laura sintió que la vida le había regalado una segunda oportunidad, un regalo inesperado que valoraría para siempre. En los días siguientes, compartieron momentos llenos de sencillez y felicidad. Paseos al mercado, cafés por la tarde, risas en la cocina y silencios que hablaban más que 1000 palabras. La bufanda seguía siendo un amuleto, pero ahora también un símbolo de amor y esperanza. Laura comprendió que la verdadera felicidad no estaba en grandes gestos o en historias perfectas, sino en la capacidad de abrir el corazón y dejar que la vida sorprenda con sus regalos inesperados. Y con Ernesto a su lado, supo que nunca estaría sola. Así, entre detalles simples y momentos compartidos, Laura y Ernesto comenzaron una nueva etapa, una historia que, aunque aún sin final escrito, prometía estar llena de amor, respeto y la magia de los encuentros inesperados. Porque a veces, la vida solo necesita un pequeño gesto para cambiarlo todo. Y para Laura, ese gesto fue una bufanda, un anillo y un hombre que decidió aparecer en el momento justo para darle una nueva oportunidad al amor.